Amante Dios, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu bondad. Porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos, por este lugar, Señor. Padre, ayúdanos a comprometernos contigo. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú dejaste marcado para cada uno de nosotros. A propagar el reino de Dios en la tierra, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tomar la iniciativa del modelo de oración que tú dejaste para cada uno de nosotros. Entendiendo, Señor, que tú estás ahí, que tú contestas, que tú oyes y que tú respaldas cuando se ora con fe. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu bondad. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra, pero sobre todo agravarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si pueden ir a sus Biblias, vamos a estar hablando sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración modelo que el Señor instituyó para nosotros. Y es interesante que toquemos esta oración en el tema de este mes, sobre todo porque fue una enseñanza práctica que el Señor hizo con cada uno de los apóstoles y también una oración elevada desde el corazón de Cristo hasta el corazón del Padre que está en los cielos. Hay un modelo bíblico para orar, está en Mateo capítulo 6, verso del 6 al 15, y es un modelo que Dios menciona a sus discípulos para que ellos hagan conforme a esto. No prácticamente así, pero es un modelo. Y Cristo lo aplicó a cada uno de sus discípulos. ¿Qué quiso enseñar realmente con esto? ¿Qué quiso enseñar Cristo con este modelo? Bueno, lo primero que yo creo que debemos tener en cuenta es que nosotros, aunque seamos personas de oración, muchas veces no sabemos orar o no sabemos cómo hacerlo. Y en Romanos hay un texto donde nos dice que el mismo Espíritu Santo nos enseña cómo hacerlo. O quizá todos sabemos orar, sabemos hacer peticiones, sabemos mencionar nuestras necesidades, como es práctico en una oración, y es necesario que nosotros oremos. Y cuando lo hacemos, dice Santiago, debemos pedir con fe, no dudando nada, dice. Es sin dudar importante que nosotros debemos comunicar cada una de nuestras necesidades a Dios, cada una de nuestras peticiones. De esa manera nosotros podemos conocer, nosotros mismos podemos conocernos, pero también nosotros podemos conocer el carácter santo de Dios mediante nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque las oraciones van a estrechar nuestra comunión con Él y nos va a permitir conocerle, nos va a permitir conocer su voluntad, nos va a permitir conocer su carácter santo, nos va a permitir conocer cuando Dios hace silencio, cuando dice que no, cuando dice espera y cuando contesta, cuando hay cosas que vienen de Dios, cuando son respuestas de Él mismo. Precisamente porque hay muchos que no sabemos cómo orar o cómo peticionar de la manera correcta. Es una debilidad que el Espíritu Santo fortalece en nosotros. Y si hay algo que yo tomo muy en cuenta con esto, es algo que me dijo Gregory una vez. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Es la práctica más sencilla. Ahora recuerden que estamos hablando del Evangelio de Mateo. Mateo viene escribiendo su Evangelio en el año 58 a una audiencia judía. Cabe resaltar que este mensaje es sumamente largo. Si el domingo de hoy no da, vamos a tener que seguir el próximo domingo, porque es un mensaje sumamente amplio. Mateo viene escribiendo su Evangelio a una audiencia real judía
y viene presentando a Cristo, el Salvador. Comienza con la genealogía, pero viene presentando y siempre presenta a Cristo en su Evangelio como el Mesías enviado para rescatar a la humanidad, especialmente en este caso a los judíos. Él presenta a los gentiles a Jesús como el Mesías, como ese rey que fue dado. El Evangelio de Mateo consta de varios puntos importantes. Los primeros 5 o 6 capítulos sumamente interesantes, porque aquí se encuentra en el capítulo 5 al 7 el Sermón del Monte, que es un sermón sumamente interesante. Y del capítulo 1 al capítulo 4, Mateo va a comenzar su evangelio introduciendo la genealogía de Cristo y dando amplios detalles de esta genealogía. Luego, Mateo va a seguir en el capítulo 5 en adelante con un discurso que encontramos allí todas las enseñanzas básicas, que es el Sermón del Monte. Y después Mateo va más adelante, en el capítulo 13, vas a hablar del discurso de la parábola del reino. Cabe resaltar que es uno de los que da detalles sobre esto interesante. Después va a hablar de la característica del rey y después va a terminar y va a hablar sobre el discurso de los olivos. Mateo nos enseña una cosmovisión bastante amplia de lo que es la personalidad de Cristo, desde su genealogía hasta Cristo presentado y puesto en la cruz como el Mesías que cargó cada uno de nuestros pecados. El Sermón del Monte es una narración sumamente interesante, y cuando nosotros estamos allí decimos, ¿el Sermón del Monte? Sí. A mediados del año 28, 29, 30, no sabemos exactamente con exactitud, fue que se escribió este sermón. Y Jesús está ahora enseñando de una manera pública, abierta, en Galilea, terminando su primer recorrido en una zona, y él tiene allí una serie de exhortaciones, una serie de enseñanzas, una serie de mensajes que quiere que el pueblo escuche. Allí Jesús está haciendo esto. Aproximadamente entre 16, 18, 20 exhortaciones diferentes encontramos en Mateo que Jesús quiere de una manera clara comunicar a las personas que están allí alrededor, Galilea y estos sitios. Ahora Jesús tiene enseñanza práctica que no se aplicaban en aquel momento, o que tanto se aplicaban en aquel momento de su predicación como hoy mismo, como ahora. Cosas muy sencillas. Hablan ahí sobre la bienaventuranza y habla sobre otras cosas más. En ese punto también fue donde Jesús expresó o presentó el rechazo más amplio que él enfrentó. Y Jesús va a hablar sobre eso. Y vamos a ver en todo el recorrido de Mateo de qué forma él fue rechazado. Ahora, vamos a hablar sobre la oración. Corazón a corazón. Del corazón del Hijo al corazón del Padre. Del corazón de Jesús desde sus entrañas, enseñándole a sus discípulos la manera correcta de cómo deben referirse, no a su persona siendo el Dios, sino al Padre, porque Él está en medio. Él es nuestro antecesor. Él es que está en medio de nosotros y el Padre. Y ahora vamos a ver 3 puntos amplios, no le voy a decir que va a ser muy breve, sobre la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, nosotros vamos a tratar estos 3 puntos. El primero es, debemos conocer quién es Dios. El segundo es, ¿por qué nosotros debemos orar? Y el tercer punto es, beneficios de orar continuamente. Porque la oración es una alabanza. La oración debe ser un estilo de vida. Debe ser una actitud que tiene el creyente. Debe ser un gozo, debe traerle paz, felicidad y esperanza al creyente. De modo que cuando usted está fregando en su casa, lavando la ropa, cocinando, debe estar en esa actitud.
No dice Corintios 16, 14, me parece que es, hagan todo con amor. Ese texto yo lo tengo en la puerta de la cocina de mi casa, donde yo vivo. ¿Por qué? Porque qué bonito es cuando las cosas que se hacen ahí, se hacen con el corazón, se hacen con amor. Cuando se lava la ropa con amor, cuando se cuidan los niños, cuando se cambian los niños, cuando se plancha la ropa, cuando vamos manejando el motor, cuando vamos manejando el vehículo, cuando estamos haciendo los quehaceres, cuando estamos haciendo nuestro trabajo, hagámoslo con amor. Iniciemos en el primer punto. ¿Quién es Dios? Vamos a leer nuestro pasaje. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Me escuchan? Vosotros, dice Cristo, oraréis así: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién es Dios según esta oración? Pues aquí dice que Dios es nuestro Padre. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre. Eso es esencial. ¿Y por qué decimos que Él es el Padre? Exactamente porque ahí Juan no lo dice. En Juan capítulo 10, verso 29 dice: Mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie puede arrebatarla de mis manos. De la mano de mi Padre, no de mi mano, de la mano de mi Padre. ¿De qué está hablando? De las ovejas. ¿De cuáles ovejas? Los creyentes. Y dice que mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Está hablando de las ovejas, está hablando del rebaño, está hablando de Cristo como pastor y que somos suyos. Entonces, entendiendo ese punto, sabemos que Dios es el Padre. Y muchas veces nosotros vemos en todos los evangelios a Jesucristo refiriéndose a Dios como Padre. Ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Oramos elevando nuestra plegaria al Padre. ¿Qué más sabemos saber de Dios? Bueno, debemos saber que Dios es amor. Dios es el amor continuamente. Dios es todo el amor. Dios es amor. ¿Por qué sabemos que Dios es amor? Porque Juan 14:23 dice: Respondió Jesús y le dijo: El que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y tendremos en él y haremos morada con él. Juan 14:23. Dios es amor. Y Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Jesús no dijo yo le voy a amar, Jesús dijo mi Padre. ¿Quién es Dios? También nuestro Padre. Porque en un punto de Efesios y de Gálatas nosotros se nos dice que somos coherederos de Cristo. También pasamos a ser hijos junto con Cristo. Entonces nuestro Padre también es el Padre. También entendemos que Dios es el camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Está Cristo hablando y está refiriéndose a su Padre, y dice Cristo que Él es el camino. Y el Padre y Él son uno, también lo dice Juan, y el camino también es el Padre. ¿Y quién es Dios? Es el Padre, es el amor, es el camino, es la vida, y es ese Dios generoso el cual nosotros imploramos. ¿Por qué? Cuando dice que Él es el camino, en Juan 14:6, también nos presenta que Él es la vida. En 1 Corintios capítulo 8, verso 6 dice: para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Quién es ese Dios? La vida, del cual proceden todas las cosas. ¿Y nosotros qué somos? Coherederos con Cristo y somos para Él. ¿Están entendiendo? Y por último, sabemos que Dios es un Dios
generoso. ¿De qué manera? Lo dice Romanos capítulo 8, verso 32. Dice Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no sé si ustedes entienden este texto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, para darnos a nosotros, para que pagara el precio de nuestro pecado, para que fuera crucificado en la cruz, para que cargara con nuestra maldad, y en el cual también dice el texto, nos dará todas las cosas. Y yo no creo que necesitemos nada más que ir a Cristo y obtener esa salvación tan grande que se obtiene a través de Cristo, a través de su persona. ¿Qué más grande título puede tener una persona que se llame Hijo de Dios? No hay título más grande. Y el Señor dice en esta interacción con sus discípulos, oren así. Vosotros oraréis así, le dice. Nosotros mayormente no sabemos cómo orar. No sabemos qué pedir. No sabemos la forma correcta de cómo dirigirnos a Dios. Santiago nos dice que nosotros oramos y oramos mal, porque la mayoría de las veces oramos en sentimiento de nuestro corazón y pedimos para no gastar en nuestros propios deleites, dice Santiago. Y Cristo le dice a sus discípulos, vosotros oraréis así. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque no sabemos, porque nuestras peticiones a veces son equivocadas, porque muchas veces no conocemos la voluntad de Dios, pero tampoco tenemos conocimiento de ese Dios que es soberano sobre todas las cosas. Romanos capítulo 8, verso 26 dice que si no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo de Dios nos enseña, nos instruye, nos encamina. Y nos ha pasado eso muchas veces, que estamos ante una persona, a veces que tiene que confesar o que quiere aceptar al Señor y a veces no sabe qué decir. Pero debe ser genuino, debe saber lo que sale de su corazón. Debe ser esa persona que debe hacer esa oración. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Hay algún gemido que usted ha escuchado que no sea una palabra de manera per se? ¿Quién se recuerda de la oración de Ana ante el sumo sacerdote Elí? Dice que balbuceaba, que no sabía lo que decía, que Elí pensaba que estaba borracha. Y dice que era una oración o un gemido desde lo más profundo de su corazón, elevada a Dios de una forma tal que Dios escuchó y cuando ella llegó a su casa, Dios le dijo que iba a salir embarazada. No sabemos, Romanos 8, 26. Jesucristo le dice a los apóstoles en el verso 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo. Entendiendo ahora quién es Dios, ahora entendemos que este modelo, Cristo nos dice a nosotros con palabras la manera correcta cómo debemos orar. Y nos dice de manera directa, esta oración está completamente conectada con cada una de las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Cómo yo exalto a Dios y reconozco quién es Él, conociendo quién es Dios. Cómo yo muestro desde mi corazón las peticiones que yo tengo, las cosas por las cuales yo tengo que pedir. Y por último, en conclusión, cómo yo termino la oración entendiendo quién es Dios. Porque también tengo que pedir, pero si es su voluntad. Dice, esta es una oración enviada directamente desde la tierra hasta el cielo.
Recordemos que el Señor está haciendo unas cuantas enseñanzas a los discípulos y ahora el Señor va a dirigir esto como si fuera una carta. ¿Por qué digo una carta? Miren lo que dice aquí en este próximo slide. Dice que la carta va dirigida. ¿A quién la dirigió el Padre Nuestro? Al Padre. ¿Cuál es la dirección que tiene la oración? El cielo. ¿Cuál es el contenido de esta oración? Las diferentes peticiones que en ese momento Cristo te quería enseñar, pero que nuestro modelo de oración son las peticiones que nosotros tenemos. ¿Cuál es la despedida? Porque tuyo es el reino. Porque si tú eres que hace como tú quieras. Porque para que se haga tu voluntad. ¿Cuál es el sello que Él le pone? Amén. ¿Y cuándo es que Cristo está peticionando por esa oración? Hoy. Porque debemos orar todos los días. Padre nuestro, como hijo a Padre, como pertenecemos a una comunidad de hermanos. Y esto nos lleva no solo a pedir por nosotros, sino también a pedir por los demás. Padre nuestro. También entendemos que nosotros con nuestra oración debemos demostrar que debe dirigida a Dios, a ese Dios santo que da todas las cosas, como dice Romano. Aunque nosotros tengamos confianza, seamos de la manera que seamos, nosotros debemos saber que nosotros estamos peticionando a un Dios santo, con un carácter santo y que es soberano. Si nos dirigimos a Él, debemos saber el título que debemos ponerle. Debemos saber el título que debemos ponerle. Dice Mateo capítulo 6, verso 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O dice, en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Si nos dirigimos a Él con el título que Él se merece, le resultará agradable, se complacerá y Él establecerá en nosotros nuestra flaqueza. Él nos demostrará quién es Él. ¿Por qué? Porque nos enseñará a tener gozo, a tener paz, a tener dependencia, a tener confianza, a no estar triste, a no estar ansioso, a no estar otras cosas. Nos enseñará eso. Nos lo dice a nosotros en diferentes escrituras de la Biblia. Dice en Salmo capítulo 103, verso 13, me parece que dice, que Él se compadece de nosotros. Aquí está la confirmación de que Cristo se compadece de nosotros. ¿Cómo? Salmo 103, 13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿De quiénes se compadecen? De los que demuestran obediencia y demuestran temor y reverencia ante Dios. También Él nos perdona cuando nosotros elevamos nuestra plegaria a Dios, cuando nosotros mostramos arrepentimiento, cuando nosotros lo que hacemos, lo hacemos de corazón. ¿Cómo nos perdona? Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve. ¿Cómo lo perdona? Como un hombre perdona al hijo que le sirve. Como un padre perdona a sus hijos. Como un hermano perdona a su hermano. De esa manera yo lo perdonaré. Y también nos enseña que Él no nos negará nada. Este es un texto en Lucas. Dice, pues si nosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva, entonces a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Qué le vas a dar? Al Espíritu Santo. Recuérdense cuando Cristo ascendió al cielo, que le dijo a los apóstoles, yo le dejo el Consolador, el sustituto. Yo, que voy al cielo en estos momentos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nosotros tenemos esa actitud de arrepentimiento, cuando nosotros abandonamos esa práctica pecaminosa, debemos ir a nuestro Padre, sabiendo el título que tiene. Y ese Padre generoso, amoroso, no nos va a negar perdón.
no nos va a negar perdón. Cualquier ser humano puede hacer eso, pero nuestro Padre no. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice: saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los jóvenes sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque ¿qué es lo que Cristo quiere? Reconciliarnos con el Padre. ¿Y cómo se hace eso? Arrepintiéndonos. Y cuando nosotros nos arrepentimos, ¿a dónde vamos? A Cristo. ¿Para qué? Para que interceda por nosotros ante el Padre. Reconciliando al mundo consigo mismo, con Él mismo, para presentar tu plegaria y la mía a Dios. Hay 6 peticiones que forman parte básica de esta oración de Mateo capítulo 6, que es la oración del Padre Nuestro. Y hay 3 ellas que van directamente a Dios, el Padre, y 3 pertenecen a nuestras necesidades, tanto necesidades físicas como necesidades básicas. Y si nosotros tenemos el Padre Nuestro ahí, dice el texto: santificado sea tu nombre. En el verso 10 dice, en el verso 11, y el pan nuestro de cada día dándonos hoy, y dice el verso 12, y perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden, a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, dice el 13, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Dice ahí, en ese texto, en el verso 9, en los cielos, santificado sea tu nombre. Ustedes oren así. ¿A quién se le debe dar la honra y la gloria? A Dios. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Alguien que mencionó desde antes que Dios era santo, santo, 3 veces santo, 1000 veces santo. Dice Isaías capítulo 8, verso 13: al Señor de los ejércitos, a quien tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Sí, Él es santo, pero es justo también. Al Señor de los ejércitos, a quien temer por santo, sea Él vuestro temor. Nuestro temor sea para ese Dios santo, pero también temámosle, porque va a juzgar a cada uno de nosotros. Y eso habla de nuestro corazón. Dios merece toda la honra, toda la gloria, y Dios merece toda la honra. El punto número 2 que vamos a tocar es: ¿por qué nosotros oramos? Ahora quedamos claros en el punto número 1 de quién es Dios. Dios es el Padre, Dios es amor, Dios es la vida, Dios es el camino, Dios es generoso, Dios no perdona, no nos niega nada si nosotros nos arrepentimos. Dios es así. Cristo está en el medio orando y intercediendo por nosotros. Pero ¿por qué nosotros debemos orar? ¿Cuál es el sentido de nuestra plegaria? Si Dios todo lo sabe, si Dios sabe de la cosa que tenemos necesidad, si Dios conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Mucha gente se pregunta cuál es el sentido de la oración. Ahora vamos a ver el motivo especial por nuestra plegaria. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo necesito? ¿Dios necesita mi oración? ¿Cómo debo hacerlo? Capítulo 6, versos 10 y 11 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dámonos hoy. Venga tu reino. Eso hace una referencia clara cuando Él dice venga tu reino, de que Jesús ya había predicado y anunciado el reino de Dios. Es una clara referencia de que Jesús ya había tenido esa interacción con los apóstoles y de que Él le había dicho que Él no era de este mundo, que Él no era de esta tierra, que Él iba a ir a su Padre y que Él se había mostrado como que Él y el Padre eran uno. Dice Mateo capítulo 4, verso 17: entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo estaba representando el reino de los cielos? Jesús. ¿Quién lo estaba anunciando? Jesús. ¿Qué hizo Juan antes de que viniera Jesús? Decir que venía uno que iba a quitar pecado, que iba a sanar gente, que iba a hacer milagros y que iba a presentar el reino, el cielo, a sí mismo, como Jesús lo está haciendo. Y Jesús le dice: el reino de Dios se ha acercado.
Debemos orar por eso que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Porque Él es inmutable y Él no cambia. Y esas promesas están ahí. Entendamos algo. Las promesas están ahí. Nuestras oraciones no van a variar esa promesa ni esa voluntad. Claro que no. Pero van a estimularla. Y dice en este texto que acabamos de leer, hágase tu voluntad. Aquí oramos para que la voluntad de Dios se establezca y se cumpla. ¿Cuándo? Ya. Que se cumpla ahora, que es la necesidad que tenemos. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos una sociedad tan distorsionada. Dios, que se haga tu voluntad. Ahora, debemos entender que eso demanda de nosotros que seamos obedientes, que seamos sumisos, que seamos entregados, que entendamos lo que el Señor tiene que decir. Y por dos palabras, no es por coacción es cuando yo decido, sino por atracción, porque Cristo me manda y yo le sirvo a Él. Dice Juan capítulo 6, verso 44, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Dios, dice la oración del Padre nuestro, así en la tierra como en el cielo. ¿Dónde? En la tierra como en el cielo. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Cuando el Señor le dice a Pedro, lo que tú ates en la tierra será atado en la tierra, y lo que tú ates allá en la eternidad será así mismo. Sabemos que Dios controla todo, absolutamente todo, tanto aquí como allá. Nosotros los cristianos le ponemos título la mayoría de las veces al Señor. Y si aparece otra religión, pone otro título. O que en la Biblia, que aquí significa Yahvé, porque viene del original y viene de tal cosa. Le decimos rey, le decimos señor, le decimos príncipe. En la Biblia está que Dios es rey, que Dios es príncipe, que Dios es el Señor, que Dios y Cristo son uno. Hermanos, si nosotros oramos para que Dios nos gobierne, si nosotros peticionamos y llevamos nuestra plegaria a Dios para que Él nos gobierne, para que Él nos dé instrucción, si nosotros decimos que le vamos a obedecer y dentro de nuestras peticiones está, Dios, gobierna mi corazón, ayúdame a hacer tu voluntad. En esa misma petición nosotros debemos decir, Dios, pon en mi corazón querer y dejarse gobernar por ti. Si oramos para que Dios nos gobierne, también debemos orar para que nuestro corazón se deje gobernar. Cuando decimos hágase tu voluntad, es un punto muy importante. Tratamos el tema esta mañana. Hay una oración en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, verso 42. Dice, diciendo el Padre, o diciendo Jesús, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si es tu voluntad, pero si no es así, capacita mi corazón para hacer lo que tú quieres que yo haga. Capacita mi corazón para hacer lo que tú quieres que yo haga. Dame gracia para andar en rectitud. Dame sabiduría para conducirme. Dame sabiduría para obedecerte. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra debemos hacer nuestras obras. En el cielo será una semejanza de los pequeños Cristo que somos aquí. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. ¿Qué quiere decir esto aquí en el Padre nuestro? Miren lo que dice el verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice el verso 11, el pan nuestro de cada día, danos
hoy. ¿Por qué hoy? ¿Por qué el pan? ¿Por qué oramos por esa condición, por esa petición? ¿Por qué orar por pan? Dice que nosotros debemos orar entendiendo nuestra condición física y que esto influye directamente en nuestra condición espiritual. Es raro de nosotros lo que nos han enseñado a los niños a orar por la comida. Es muy raro. Hasta los incrédulos lo hacen. A la hora de almorzar, sientan al niño en la mesa y dan gracias a Dios por la comida. El pan nuestro de cada día, dámonos hoy. Por lo tanto, debemos orar por todas esas cosas. Debemos enseñar a orar por esas cosas. También nosotros debemos pedir por provisión. Y eso nos va a nosotros a ayudar y nos va a dar un consuelo, tanto para nuestra vida física y terrenal como para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo está orando aquí? Por pan. Nosotros pedimos por pan, no por dulces. Nosotros oramos por el pan, porque cuando nosotros veamos nuestra mesa llena, va a estimular nuestro cuerpo. ¿Sabe a qué? A que nosotros tengamos actitud de generosidad, actitud de gratitud. Y también va a estimularnos nosotros, ¿sabe qué? A activar nuestro sentido de laboriosidad. Que en el vecino dice que no trabaje, que no coma. Entonces es un punto importante por el cual se ora por el pan. Para que demos gracias cuando lo tenemos, para que sepamos que tenemos que salir a buscarlo y para que sepamos que viene de Dios y que debemos orar por las cosas necesarias del día. Hay cosas que no tenemos, pero Dios sabe. El pan es necesario, el pan de cada día, de un día, porque Mateo dice más adelante que no sabemos de mañana. Cuando usted se levanta por la mañana, los que tienen una mata como la que yo tengo en mi casa, ¿qué es lo primero que oyen? Los pajaritos cantando, entran a la casa, se paran en la reja, todos los días, yo digo que con una sonrisa y con un canto. Y ellos saben, no, pero hacen eso. ¿Por qué nosotros como creyentes no adoptamos esa actitud? Dice, cada día dame el pan. ¿Qué pasó con el pueblo en el desierto? El maná caía del cielo todos los días. Y si lo guardaban, se dañaba. Y dice la oración, dánoslo y danos. ¿Qué significa eso cuando él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Dárnoslo significa que me lo dé a mí, pero también que se lo dé a mis hermanos. Y que si tú me lo das a mí, yo puedo compartir con mis hermanos. Y si tú le das a mis hermanos, quizás mis hermanos compartan conmigo. Por eso nos dice, dame a mí. Por eso Cristo no le enseña a los discípulos una oración de manera particular, de manera per se, que se enfoque en sí mismo. No, dánoslo a todos. Padre, alimenta a tu iglesia y quizá tu iglesia o tu iglesia tiene que alimentar a los de afuera. Porque eso es lo que hacemos. Dánoslo hoy. Danos pan. Dale pan a Rosa para que comparta conmigo y dame a mí para yo compartir con mi niño. Danos hoy. A Dios peticionamos y esa es una forma de oración de que vaya sincronizada con nuestra fuerza. ¿Qué le quiero decir con eso? Que nosotros debemos comer y debemos beber agua porque eso repara nuestro cuerpo físico, incluyendo los ejercicios, pero en este caso estamos hablando de la comida. Y cuando reparamos nuestro cuerpo físico, aquí dice que nos enseña a que quizá el cuerpo físico cuando dura un día sin alimento, pues no tiene la misma fuerza. Ayer terminamos los ayunos, importante, bueno, no tiene la misma fuerza al terminar el día. Pero también nos enseña que no podemos pasar un día sin nosotros orar. Si nosotros no nos alimentamos, no tenemos fuerza para ir adelante en la laboriosidad. Pero si nosotros no oramos continuamente, posiblemente no tengamos esa comunicación con Dios, ni esa comunión, ni tampoco podamos ir adelante. Es decir, que comer es tan importante como orar.
Y quizá por eso Dios pone el pan ante nuestras manos para que seamos agradecidos y elevemos una plegaria a Dios. Y agradezcamos cada día por lo que tengamos que hacer y por lo que tenemos en nuestras manos. Y eso es cosa que nosotros no sabemos hacer. Y es cuestión de cultura, es cuestión de personas, es cuestión de valores desde la casa. Somos malagradecidos, somos egoístas, somos víctimas, no pedimos permiso, no tenemos educación, no sabemos decir gracias, no sabemos decir por favor, nos comportamos de una manera irrespetuosa, no agradecemos a los ancianos, no le damos chance a los ancianos en una fila, nos comportamos de una manera que vivimos para nosotros mismos, no compartimos. ¿Cuántas cosas no hacemos? ¡Wow! ¡Qué difícil! En la antigüedad suponemos que cada persona oraba de una manera diferente. Quizá los que vivían en una tribu tenían alguna deidad. Quizá hacían un ritual, quizá hacían una ceremonia. Hoy no es así. No es por rituales, no es por ceremonia. Hoy tenemos la palabra de Dios. Y cuando tú ores, tu oración va a ir elevada al cielo. De una manera tal que Cristo, el intercesor, va a escuchar y va a interceder por ti. Oren por ese Dios que nosotros conocemos. Ese Dios que Rahab le dijo a los israelitas cuando llegaron a Jericó: el pueblo está lleno de temor porque ese Dios que abrió el mar rojo, que lo sacó de Egipto, que le presentó la plaga, que lo trajo hasta aquí, el pueblo lo teme, este pueblo está arrodillado, por lo tanto ustedes no van a tener objeción para conquistarlo. ¿Ella había visto eso? No, pero tenían fe y tenían temor. Y cuando los dos espías salieron de Jericó, le dijeron: van conmigo, esa gente son nuestros, están llenos de temor, lo podemos conquistar en cualquier momento. Ese es Dios. Por último, vamos a entrar al último punto para concluir: los beneficios de orar. Mateo capítulo 6, verso 12 dice: y perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí habla mucho de este punto, es un punto muy importante, es un punto que nosotros debemos tener en consideración y es un punto que nosotros debemos practicar. Y es un punto que debemos practicar, pero practicar continuamente, a diario. Y es la forma de el perdón. Cómo yo me conduzco con mis hermanos, cómo yo me comporto, cómo yo le hablo, cómo yo vivo en mi casa, cómo yo soy un ejemplo para mi vecino, cómo yo soy un ejemplo para los de afuera, cómo yo soy un ejemplo en mi trabajo, el poder del perdón. Y nosotros vamos a ver que Cristo le dice: oren así. No exactamente de esta manera, pero eso es un parámetro. No exactamente con esta palabra, pero debe ser la palabra correcta y debe estar utilizada en nuestra oración. No exactamente como yo le estoy diciendo, pero este es el modelo bíblico y el modelo correcto. Y hemos visto que quizá la gente no lo haga así y está bien. Nosotros nos comunicamos con Cristo desde nuestro corazón, con nuestra propia palabra. Mateo capítulo 6, 12 dice: y perdonando nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice que de una forma u otra esta es la manera correcta y que esta oración va conectada con la anterior. ¿Por qué? Porque debemos orar cada día por perdón como oramos cada día por provisión. Es decir, que si tú cada día oras para alimentar tu cuerpo físico, también tú cada día oras para que Dios te perdone, para que aparte de que supla, Dios perdone tu pecado, para que tú puedas ser capaz de perdonar a un hermano. Perdona nuestra deuda. Mateo habla de eso y tiene una parábola que se llama la parábola de los deudores. Y Mateo capítulo 18 dice, 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Está hablando del Señor que le debía unos cuantos pesos o denarios en aquel momento y fue a rogarle misericordia y él tuvo misericordia y lo perdonó. ¿Tú sabes qué deuda Cristo perdonó por ti en la cruz? ¿Tú te imaginas? Perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es por mérito,
Nosotros no merecemos el perdón, no lo merecíamos, pero Cristo nos perdonó. Él perdona a cada uno de nosotros. Y un corazón que no perdona es incapaz de que merezca perdón. Y un corazón que no perdona, que es incapaz de perdonar, no puede, no está en condiciones de que la sangre de Jesús lo limpie y que sea derramada por él. No podemos perdonar, o si no perdonas, realmente tu corazón habla de la condición en la que tú estás. Primera de Juan capítulo 1, versos 7 y 9 dice: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión con otro. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si conversamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El tan solo hecho de que Dios haya puesto en mí una voluntad, un deseo, una condición, el yo saber, el yo conocer que alguien necesita que lo perdone, que yo debo perdonar a alguien, que yo debo pedir perdón. ¿Sabe qué significa? Que Dios me perdonó mucho más. Dice que nosotros no podemos amarle porque Él nos amó primero. Es una evidencia de que Dios nos ha perdonado. Marcos 11:25 dice: pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Nosotros elevamos nuestras plegarias a Dios, elevamos nuestras peticiones, vamos a pedirle a Dios que nos dé provisión, que nos haga próspero, que nos dé sabiduría, que me llene de todas las cosas que me hagan falta, pero tengo un rencor, tengo algo en mi corazón que no he sanado. No soy capaz de ir y decirle a la hermana Rosa, discúlpame la manera en la que yo me comporté, perdóname, lo siento. La oración requiere de fe y de perdón. Tanto de nosotros, tanto de Cristo, como nosotros le peticionamos a Él que Él nos perdone, como también nosotros con los hermanos. Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Voy a terminar aquí porque realmente vamos adelante. Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No nos metas en tentación. Hay un texto ahí que dice Jesús en Lucas capítulo 22, 31 y 32: Simón, Satanás me ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, pero como si fueran trigo. Y es muy fuerte eso. Satanás le está diciendo: oye, dame un chancecito con los apóstoles. Satanás me ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado y he tenido una oración por ti, le dice el Señor, por Pedro, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezca a tus hermanos. Ustedes saben lo que hizo Pedro. Negó al Señor, y cuando lo negó, que oyó el gallo, que cantó por tercera vez, dice que lloró amargamente. Y ese amargamente significa que realmente Pedro supo dónde estaba su corazón en ese momento. Lloró amargamente. Wow, qué fuerte lo que tuvo que pasar. Hermano, no permita ceder a la tentación. Aquí dice la palabra de Dios: rescátanos del maligno. Dios, cuida de mí, que mi carne no ceda. La Biblia dice que la carne es débil, pero es muy simple. Es muy simple. Si oramos a Él para que Él reine y nos gobierne, también oremos para que nuestro corazón se deje gobernar. Simplemente pues. Es muy simple. No oramos para conmover a Dios, oramos para conmover nuestro corazón, así animar y avivar nuestra fe.
simplemente puesto. Realmente, Señor. Padre, mi oración no va a variar tu voluntad, pero acerca mi corazón a los deseos que tú tienes para mí y me ayuda a conocer tu carácter santo. Mi oración no va a variar tu voluntad, pero acepta. Dice la oración del Padre nuestro: tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Señor cambió de parecer tanto al terrible desastre que había amenazado y destruido a su pueblo. Eso es un texto que hay sumamente interesante. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Dice Isaías capítulo 45, verso 18. Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en tu lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Hermanos, oremos para que Dios nos perdone. Oremos para que así también como nosotros oramos el perdón, seamos capaces de perdonar. Oremos para que Dios escuche nuestras peticiones, pero también oremos por los hermanos. Oremos para que el Señor nos ayude a cambiar nuestro corazón, para que sea capaz de cambiar nuestras actitudes, para que sea capaz de cambiar la manera en cómo nos comportamos, para que sea capaz de cambiar la manera en cómo nosotros vemos a Cristo. El Padre nuestro está aquí. Es la oración modelo por excelencia. Es una plegaria elevada desde el corazón de Cristo hasta el corazón de Dios, para enseñar a sus discípulos la manera correcta de cómo se hace. Exaltando al Padre, orando por nuestras necesidades y reconociendo y dando gracias por quien es Dios. Y al final, que se haga su voluntad. Está ahí y es muy simple. Tengamos un corazón dispuesto y el Señor y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.